Buenas, soy Joaquín Cáceres y voy a hablar de anestesia espinal epidural combinada. Bueno, la técnica combinada consiste en la realización de un bloqueo subaracnoideo con la colocación de un catéter peridural. Esta técnica lo que nos permite es tener la ventaja de las dos técnicas. Vamos a tener, por ejemplo, una baja latencia, que nos la va a dar el bloqueo subaracnoideo, y la posibilidad de prolongar el efecto anestésico o suplementar una anestesia insuficiente, también pudiendo dar analgesia postoperatoria por medio del catéter. También lo que nos va a permitir es utilizar menos agentes anestésicos en el bloqueo subaracnoideo, sobre todo porque tenemos la posibilidad de, como les decía antes, suplementar mediante el catéter peridural. Acá, como vemos, tenemos un poquitito de anatomía y de la realización de la técnica. Acá tenemos una técnica aguja en aguja. Vemos cómo se entra con la aguja a la TUI, se coloca el catéter y posteriormente realizamos el bloqueo. En la bibliografía yo encontré que primero se hace el bloqueo subaracnoideo y después se hace la colocación del catéter. Yo creo que para nosotros resulta un poquitito más práctico hacerlo al revés, sobre todo porque nosotros usamos casi siempre agentes anestésicos hiperbáricos para el bloqueo subaracnoideo, y si llegamos a tener alguna complicación o un retardo en la colocación del catéter, por ahí no vamos a obtener el efecto que estamos buscando con la Raki. Sobre todo por esto, por la aplicación clínica. Más que nada, para lo que se usa es para la analgesia para parto. Nosotros vamos a poder tener un buen componente perineal con la raquidia y vamos a darle el componente visceral con la peridural. Vamos a poder utilizar el catéter para pasar a cesárea con menor requerimiento de anestésicos y con menor efectos adversos, como puede ser la hipotensión, por ejemplo. Y también en situaciones que la podemos usar es en cirugías, por ejemplo, de traumato, que vamos a tener, que pensamos que puede ser una cirugía prolongada, como puede ser una revisión de una prótesis de cadera, o una revisión de una osteosíntesis de fémur, o de una pseudoartrosis, una fractura de fémur bilateral. Nosotros tranquilamente podríamos arrancar con el bloqueo subaracnoideo y después ir suplementando con el catéter sin necesidad de tener que pasar a una anestesia general. Después, bueno, en cirugía general, por ejemplo, podríamos hacer, en el caso que hagamos un apéndice por vía abierta y no querramos dormir al paciente por lo que sea, podríamos utilizarlo también. Nos daría la posibilidad de que, si vemos que el nivel no es suficiente, o que tenemos una anestesia medio parcheada, o que cualquier motivo que nosotros no nos deja tranquilos de la anestesia raquídea que hicimos, podemos suplementar tranquilamente por el catéter. Después, otra indicación es la versión externa del feto, que también nos permitiría hacerla sin dolor y tener el catéter para, en el caso que tengamos que pasar una cesárea, directamente suplementamos por ahí. Bueno, técnicas tenemos en espacio único, como les mostraba hoy en la imagen, con una aguja a través de una aguja, que puede ser con un orificio en el fondo de la aguja, o sea que pase recto, o directamente una aguja más larga que siga el recorrido de la TUI. O podemos usar técnicas separadas, hacer un bloqueo en un espacio y otro bloqueo en el otro. Como drogas, vamos a utilizar lo que usamos siempre para hacer estas técnicas. En todo lo que es analgesia para parto, vamos a usar más que nada bupivacaína, isobárica y fentanilo. Morfina no es recomendable, no tiene mucho sentido usarla. Y en cuanto a las controversias que pongo acá, tenemos que la dosis test lo toma como controversia porque, digamos,
nosotros vamos a aspirar cuando realizamos cuando colocamos el catéter. Por lo que si el catéter está en el espacio subaracnoideo, vamos a tener ya la vuelta del líquido cefalorraquídeo. Y aspirar para ver si el catéter está intravascular no tiene tanta sensibilidad. Entonces, por ahí los autores dicen que no tiene mucho sentido. Sobre todo que con esta técnica nosotros vamos a usar anestésicos diluidos y no tendríamos por qué tener bloqueo motor. Y la posición, bueno, pone las dos opciones de hacerlo en posición de sedestación o en decúbito lateral. Recomiendan la posición de sedestación porque es más fácil la realización de la técnica, y cuando al paciente lo acostamos hay menos posibilidades que migre el catéter. Mientras que en decúbito lateral pasa lo contrario. Lo que sí refieren es que en posición de sedestación hay más incidencia de hipotensión. Existe también lo que se llama la extensión de volumen epidural, que es, digamos, como un intermedio en esta técnica, que sería la realización de un bloqueo subaracnoideo y instilar en el espacio peridural aproximadamente entre 5 y 10 mililitros de solución fisiológica. Esto lo que haría sería comprimir al espacio subaracnoideo y generaría la progresión cefálica del agente anestésico. Lo da como una opción. Nada, yo creo que en el caso de que lo hagamos, yo lo haría directamente le colocaría el catéter y chao. Acá está lo que les decía de las agujas, que tenemos la aguja con el agujero posterior y las agujas más largas que sobresalen por la TUI. Y acá, bueno, un par de fotos de un par de sets que vemos que todos tienen la aguja peridural con la posibilidad de introducir una aguja raquídea. Bueno, como complicaciones tenemos más que nada un fallo de componente espinal que sería medio raro, pero bueno, siempre puede pasar. Y sobre todo lo que nos puede pasar acá es dificultades para encontrar espacio peridural. Después tenemos la migración del catéter, que como les decía, puede ser tanto para el subaracnoideo como intravascular o directamente salir del espacio. Después la hipotensión, que con esta técnica tendríamos mucha menor incidencia, por esto de que usamos menos dosis en el subaracnoideo y usamos anestésicos diluidos en el espacio peridural, pero no quita de que la podamos tener igual. Y sobre todo cuando pasa que hacemos anestesias epidurales, la hipotensión puede ser solapada, o sea, no es por ahí tan abrupta como se nos da en el bloqueo subaracnoideo, que lo podemos ver eso bien en maternidad, como nosotros por ahí le hacemos una raquídea a la paciente y a los 2 minutos ya estamos viendo signos y síntomas de hipotensión, sino que se da más en el tiempo. Después la lesión neurológica, que la podemos hacer, la podemos provocar directamente por trauma con la aguja, o puede ser también por los agentes anestésicos. Y acá describe otras que pueden ser riesgo de toxicidad por los metales, digamos, por el raspado de la aguja dentro de la aguja. También la describe como depósito subaracnoideo de tejidos, por el arrastre también, y el síndrome de la cola de caballo. Después la cefalea pospunción, que obviamente si hacemos una técnica epidural sola y no tenemos punción de la dura, no vamos a tener la chance, cosa que acá haciendo una raquídea podemos llegar a tenerla. Y obviamente que si llegamos a tener una punción accidental de la dura madre con una aguja de peridural, hay altas chances de que la tengamos, sobre todo en maternidad, que es donde más vamos a utilizar esta técnica. Y como complicaciones fetales, lo que refieren es que la madre, al estar en trabajo de parto, tiene alta concentración de catecolaminas circulantes, y al nosotros generarle analgesia,
pueden disminuir esas catecolaminas y puede generar anormalidades en la frecuencia cardíaca. Lo mismo que el uso de opioides intratecales. Pero, nada, lo dice como algo al pasar. Y bueno, eso es todo. Les mando un saludo y nos veremos en la próxima.